Mesa muy caliente para seguir analizando lo que pasó en el día de hoy y lo que se viene. Lo tenemos a Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO, provincia de Buenos Aires. Ustedes lo conocen, fue ministro de Educación Nacional. Ahora tiene ganas, nos lo va a contar en un ratito, de pelear por La Matanza, de ser intendente de La Matanza. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias Bien. por invitarme. No negaste, así que me parece que va de suyo que algo de eso hay. ¿Algo de eso hay? Tengo la intención. Tiene la intención, ahí está, firme. ¿De la intención de qué? Decilo, verbalizalo, viejo. Decilo, Esto en terapia, eso. si las cosas que no decís, ¿viste? Tengo la intención Sí. de pelear por la Intendencia de La Matanza, gobernarla y en 8 años hacerla el municipio más rico de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, bien dicho. ¿Querés claro? Es más, nunca lo había dicho en otro programa. Muy bien, Opa, muy bien. recorten entonces. Estamos con Ricardo López Gottig también, analista político, ya nos ha visitado. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí. Y Sergio Chousa, economista, muy picante en redes sociales, en persona menos picante, transmite un rictus de seriedad. Está bien, digo, para lo tuyo está muy bien parecer serio. Escuchábamos recién a Javier Milei que decía que cobraba entre 10.000 y 25.000 dólares la charla de asesoramiento. ¿Quién pudiera, eh? ¿Quién pudiera? 10, 20, imagínate 25 lucas verdes una charla de asesoramiento de No temas. somos tan interesantes. Sí, pero eso es así, digo, te pregunto casi entre Casi nosotros. que doy una charla y me retiro. Sí, claro. Da 4 y te compraste un DERPA, bueno. ¿Pero eso existe? ¿Cómo Llama la atención. Yo creo que, obviamente, Milei, con el paso de los años, ha empezado a cotizar más. Sí. Cada vez que va creciendo en las encuestas, seguramente la cercanía con su halo místico suma. Pero no, en precios de mercado no están esas cifras para asesoría, para escuchar a un economista que habla de macro. Yo creo que tal vez se refería más a una bolsa total distribuida entre múltiples asistentes a un evento. Bien. Sergio Chousa, empecemos por la situación económica. Estamos esperando el dato de la inflación de febrero, que ya está jugado, digo, simplemente falta conocer el numerito. Marzo ya empezó, algunas consultoras dicen viene dramático el asunto, da la impresión de que la expectativa, esa famosa de Sergio Massa, de que empiece con 3 en abril la inflación, la archivamos definitivamente. Sí, nada es imposible en economía, pero es muy poco probable. Marzo empezó muy caliente con estacionales y todavía con el remanente del efecto de carne que te está golpeando muchísimo. De hecho, posiblemente quede febrero muy desacoplado a alimentos del resto del IPC y sea un número promedio en la zona del enero, en la zona del 6%, décima más, décima menos, pero con alimentos y bebidas desacoplado, lo cual es problemático, lógicamente, porque afecta más sobre... A los pobres. Sí, y a la base electoral del gobierno, ¿no? Claro. Yo creo que, a ver, un poco lo decimos siempre, Massa fue el ataja penales, Massa lo que está haciendo es sacar algunos conejos de la galera, posiblemente lo hablemos, pero hoy se perfeccionó un canje de deuda en pesos que terminó siendo relativamente favorable. Y es eso, ¿no? Es contener una situación, no solucionar nada de fondo, obviamente, nada de lo estructural, pero sí evitar un desborde, sí evitar un escenario de colapso. Bien, Alejandro, ¿cómo ves el escenario más bien económico? A lo político vamos después. Bueno, a ver, yo no soy economista, Sí. pero claramente el gobierno no puede contener la inflación, no podés contener la inflación por muchos factores, Sí. pero entre ellos porque seguís teniendo déficit, porque Sí. seguís gastando, o sea, lo que más a veces ahorra de un lado se lo meten por otro, ¿no es cierto? Y sí veo una intención, como decía él recién, él no lo dijo en estas palabras, pero la pongo yo, de, digamos, estirar la mecha para que la bomba explote en el próximo gobierno, es decir, Sí. patear los vencimientos para adelante, etcétera, etcétera. Y yo lo que creo que estamos muy mal, no se genera trabajo en blanco, las pymes están todas ahogadas, no pueden importar. Yo camino muchísimo, yo estoy acompañando a Cristian Ritondo para que sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, así que no solo camino a La Matanza, muchas veces lo acompaño, la otra vez estuvimos en Bahía Blanca, en Dorrego, Montehermoso, y la gente te dice, mirá, yo tengo que dejar de fabricar porque uno de los componentes es importado y no lo puedo traer. Mirá. ¿Sí? Entonces tengo que suspender personal o tengo que suspender el premio a la productividad, y eso también te genera que en el propio lugar, el que cobraba 150 con el premio a la productividad, cobra 80, gasta menos. ¿A dónde gasta menos? En el lugar donde vive. Entonces, claramente la situación es dramática y yo creo que este es un gobierno que ya está de salida, ¿sí?
y que no puede, se muestra impotente no solo en contener la inflación, sino que además le aparecen, producto de la desidia, cosas como la de Rosario, y no llegan a entender la magnitud de lo que está pasando. No la entienden. Sí, Alejandro, al gobierno de Macri en el rubro inflación tampoco le fue tan bien, ¿no? Se fue con 54, no hubo pandemia, no hubo guerra, estaba bastante... Lo de la guerra, sacalo. Lo de la guerra tendría que ser una oportunidad para un país, digamos, que bueno, producto de alimento. No, o sea, dale, te lo concedo. Pero no te olvides que cuando nosotros perdimos las PASO, la inflación venía bajando. ¿Sí? Ahora, nos criticaban por el 50% de inflación, y está bien que nos criticaran por eso. Sí. Porque no la pudimos bajar a menos, y está bien. Ahora, este gobierno que venía a solucionar todo, la llevó al 100% de inflación. Sí. ¿Sí? Y la pandemia se manejó mal. Sí. O sea, nosotros la gente no tiene la culpa de que el gobierno no sabía manejar la pandemia. Este país cerró todo. ¿Sí? Y ya había países en el mundo que estaban abiertos, que tenían apertura. Bueno, yo lo demostré con el tema escolar. Sí. Solamente Uganda estuvo como nosotros 2 años con las escuelas cerradas. Me da la impresión de que el gobierno lo que quiso evitar eran las imágenes esas dantescas de los muertos apilándose en la puerta de los hospitales. Muertos. Sí, sí. Es decir, no fue exitoso. Porque si vos me decís, está bien, estamos pagando ese costo, pero Argentina estuvo entre los países que menos muertos por habitante tuvo en la mitad de tabla, no estuvo entre los peores. Bien. Ricardo, ahí Alejandro decía, este gobierno ya está de salida, dando por hecho que ya está, que la cosa está juzgada. Entiendo que él lo que cree al mismo tiempo las dos cosas, que va a ganar Juntos por el Cambio, la presidencial. ¿Coincidís? Coincido en que este gobierno no tiene margen ya para un plan económico, no lo tuvo desde el inicio cuando asumió Sergio Massa. Lo que planteó fue una serie de parches. Ahora, un conjunto de parches no hacen un programa económico, tampoco tiene el apoyo dentro del Frente de Todos para algún tipo de programa económico de mediano o largo plazo, porque bueno, ustedes han mencionado todas las internas que hay dentro del Frente de Todos, con lo cual tampoco tendría el apoyo en conjunto de toda esa coalición. El problema es, lo que está diciendo Alejandro, es que están pateando los problemas para el próximo gobierno. Sí. Yo lo que no veo es que se esté hablando de que, bueno, miren la herencia que estamos recibiendo, miren el esfuerzo que va a significar todo esto, porque hay que empezar a decirlo ahora. Por favor, no cometan el error de 2015 de decir las cosas de buena onda. Pero eso lo están haciendo, Ricardo. En el último mes sacaron 2 comunicados Juntos por el Cambio diciendo viene una bomba. Está bien, pero por favor no digan todo el tiempo de la buena onda, porque hay que concientizar a la ciudadanía argentina que va a venir años muy difíciles para salir de esta inflación y todos los problemas educativos, sociales. Las pymes se la están pasando muy mal. Está claro. Ahora mi pregunta es, ¿se puede hacer política así? ¿Se puede entrar a una competencia electoral cuando la propuesta no es un sueño? No, bueno, esto lo que viene va a ser durísimo. Esa va a ser la propuesta tanto del oficialismo como un médico te tiene que dar el diagnóstico y te tiene que decir cómo va a ser la operación o cómo va a ser el tratamiento. Eso hay que decirlo. Pero el médico no te puede decir, che, la verdad es que estás bárbaro. Bueno, entonces ¿para qué me voy a operar? ¿Para qué voy a hacer un tratamiento? Estoy bárbaro. Sigo así. Sí. No, mi observación es... Nadie creería que está bárbaro. Sí. No, está clarísimo. Eso. Ese es el problema. Está clarísimo. No, solo Alberto todos Fernández... saben que lo que viene es difícil y nadie sabe cuál es la mejor manera de que sea lo menos doloroso posible. Me parece que los dos Alberto espacios Fernández, lo saben. Que se dedica a decir, fue la pandemia, fue la guerra, se saca los problemas como si él no tuviera ningún tipo de responsabilidad en esto. Y si uno compara con los otros países de la región, dice, ¿qué pasa? ¿A los otros no los afecta la guerra? ¿No los afectó la pandemia? ¿Argentina es excepcional en eso? No, claramente una serie de políticas totalmente equivocadas que llevaron a esto. Está bien, bueno. La pandemia generó derivaciones inconvenientes en todos los países. Indudablemente. Europa, Estados Unidos están teniendo una inflación que no tuvieron. Indudablemente, pero lo que tienen de inflación anual, nosotros la tenemos mensual. Sí, claro. No, lo que digo es, qué lejos de que estamos de otras campañas electorales en donde los principales líderes políticos
te proponían un sueño. Vos lo tenías a Alfonsín, que te decía, vamos para adelante, con la democracia se come, se cura y se educa. Carlos Menem también proponiendo sus cosas. Después, en algún momento, el kirchnerismo también, con muchísima fuerza, con muchísima épica. Mauricio Macri también tocando una música distinta, que era una música de esperanza. Ahora me parece que vamos a encarar una campaña en donde uno te va a decir, y bueno, con suerte vamos a comer pollo y zapallo, y el otro te va a decir, con suerte, si no, pan y cebolla. Va a ser duro esto, digo, en la relación con la sociedad, en proponerle un sueño a los votantes. Alejandro, ¿cómo lo ves? Mirá, yo creo que sí se puede proponer esperanza. A ver. Sí se puede proponer esperanza porque la sociedad argentina es vital. Cuando vos hablás con la gente de las pymes, ¿sí? Todos te dicen, che, yo quisiera tomar gente, che, yo no puedo por las leyes laborales, no puedo por esto. Recién me trajo un auto que mandó a la producción y me decía, quiero cambiar el auto. Me dice, porque quiero dar un mejor servicio, pero no puedo. Sí. Entonces, sí, lo que sí es verdad es que hay que dejar de lado la hipocresía. O sea, nosotros vamos a proponer una esperanza, vamos a construir una Argentina mejor, pero sepan que primero viene sangre, sudor y lágrimas. Sí. ¿Sí? No. Ahí está. No, pero a ver. Está bien, está bien. Yo nunca, si es así, es así. Yo no El tema es cuánto dura eso, ¿no? Porque una cosa que dure un ratito y otras que sea... Pero aparte, si hay, el esfuerzo margen, quede para siempre. Si hay margen social, digo, no es sangre, sudor y lágrimas en un país opulento. Es en un país en donde la mitad de los chicos son pobres. ¿Qué quiere decir sangre, sudor y lágrimas? El Estado se tiene que... A ver, ¿sabe qué quiere decir sangre, sudor y lágrimas? Que tenemos que dedicarnos a la mitad de esos chicos que son pobres, o a los 7 de cada 10 que en el conurbano son pobres, o a los jubilados que hoy están 90.000 mangos abajo de la canasta básica alimentaria. Ahora, no podemos seguir perdiendo 5.000 millones de dólares por año en empresas públicas que no dan ningún servicio. A mí no me llena de orgullo tener una línea de bandera. ¿Sabés qué me llenaría de orgullo? Ver a todos los pibes correctamente alimentados, con su guardapolvo blanco adentro de la escuela, en un sistema que los haga aprender. Eso sí me daría orgullo. Entonces, no me interesa tener yacimiento carbonífero Río Turbio para dárselo a Aníbal Fernández porque no encontraste nada para darle y le das eso que hace años que nos saca una piedrita de carbón. Estamos pagando nosotros eso, ¿eh? Entonces hay que privatizar aerolíneas. No sé si hay que privatizar o no. Lo que hay que hacer es decir, ¿esto produce? No produce. La cantidad de compañías y de empresas que la gente no conoce, que tienen directores que cobran sueldo millonario y que pierden un montón de plata, ¿para qué queremos tener TV pública? Vos, a ver, yo tengo una pregunta, les hago a todos. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que vea la TV pública? No. El año pasado perdió 15.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ahora, Alejandro, con la magnitud de los problemas que hay en la Argentina, ese es una cosita ultra mega mini que no te cambia nada. Digo, para mí se puede dar el debate, 5.000 millones de dólares no es una cosita mínima. El otro día votaron la moratoria previsional, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, lo que se votó en el gobierno del presidente Macri fue un ingreso único, digamos, a aquellos que no habían hecho aportes. Nosotros le planteamos al Frente de Todos, no voten esto, en todo caso, sigamos manteniendo eso y hagamos, de acuerdo a la cantidad de años que haya aportado cada uno, por arriba de eso, un proporcional. Bueno, no, acaban de votar algo que le va a costar al país entre 25.000 y 40.000 millones de dólares. O sea, están repartiendo plata que no existe. Entonces, si nosotros ponemos las prioridades, ¿cuáles son las prioridades? Sacar a esos pibes de la pobreza. Eso es una prioridad. Ahora, tener aerolíneas argentinas, para mí, no es una prioridad. Bien. Sergio, metámonos en lo más reciente, lo mencionabas, el canje de deuda exitoso, según decía Sergio Massa hace un ratito, gente de Massa despejando vencimientos por 4 billones de pesos. 4.3 billones para el próximo trimestre. A ver, hoy te queda una curva un poquito más despejada, que no es poco a la luz de lo que se venía viendo en las últimas semanas, con este fuego cruzado, con la oposición ahí generando cierto ruido en el plano financiero. Hubo mucho de participación del sector público, ¿no?, en la integración del canje. El porcentaje de privado fue minoritario dentro del total. ¿Eso qué significa? ¿Que Massa tiene ascendencia sobre el sector público y el privado no le cree tanto? Todavía, claro, todavía la participación de los bancos privados fue muy minoritaria en relación al total, ¿no? Pero es esperable, ¿no? La verdad es que, a ver, a mí me parece importante que en las últimas semanas hubo un cambio respecto de lo que se venía viendo. Por ejemplo, la reunión de Patricia
con Luciano Laspina y algunos representantes del sistema financiero, donde les pidieron un poquito más de moderación y las señales que dieron. Patricia es Bullrich, porque vos la mencionaste como una amiga. Mi amiga, Sí. mi amiga Pato. Dale. La Segundo- piba, sí. Bien. Segundo, ayer he escuchado a otro de los referentes económicos de la oposición, Carlos Melconian, decir explícitamente se tienen que respetar los contratos de cara a 2024, una señal muy fuerte, lo dijo en un canal colega, no le vamos a hacer la publicidad, pero dijo se tienen que respetar los contratos en materia de la curva de financiamiento en pesos, con lo cual eso, bueno, es un poco una pátina de lo que se venía pidiendo, que es que, bueno, no rompamos, no Que matemos. nadie a la haga gallina. desastres. Sí, no nos tiremos un pitero en el pie porque en un eventual cambio de gobierno, que Juntos por el Cambio también va a tener que incurrir en el financiamiento en moneda local. Mirando un poco hacia adelante, yo creo que vos mientras no tengas ruido en el sistema en pesos, en los depósitos privados en pesos, deberías llegar a las elecciones sin mayores inconvenientes. Bien, ¿no fue, Alejandro, un poco aventurero el comunicado de Juntos por el Cambio respecto a esta advertencia, la bomba, lo que se viene, la deuda en pesos, cuando con algún movimiento Sergio Massa eso lo despejó sin demasiadas dificultades? A ver, yo creo que no, porque es parte de lo que decían ustedes antes, es parte de advertirle a la población lo que se viene, ¿sí? Y quiénes son los responsables. Y ese comunicado posiblemente haya servido para lo que acaba de explicar él, que es economista, ¿sí? Para esas reuniones nosotros siempre vamos a honrar los contratos. Siempre, porque está en nuestro ADN. Bueno, pues si vos, la Cunza no hizo eso No, al no. final del No, pero, el ¿cómo que no? reperfilamiento, no fue, ¿qué fue? Chousa, el reperfilamiento. Sí. ¿Un eufemismo para qué? Es un incumplimiento de contratos. A Bien. ver, pero se reperfiló la deuda. Es decir, nosotros no dejamos de pagar, no entramos en default. Sí. Entonces, y por supuesto que seguramente, como dijo él, vamos a tener que renegociar, vamos a tener que hacer todo lo que tengamos que hacer. De nuevo, hay que brutalmente eliminar el déficit fiscal, hay que tener un Estado inteligente, más chico, que se ocupe de lo que se tenga que ocupar y no de lo que no se tiene que ocupar, y establecer prioridades que son clarísimas, que hoy son clarísimas, pero son clarísimas no para nosotros que estamos en esta mesa, son clarísimas para la gente. Sí, son clarísimas. ¿Vos coincidís, Ricardo? Sí, coincido en que va a haber que reducir el déficit fiscal. Yo no tendría temor en decir que hay que privatizar, porque parece que esa palabra se eliminó del vocabulario. Yo creo que sí que hay que privatizar muchas empresas, hay que reducir el El gasto problema público. que haces con el empleo, que A ver, hay no un tiene generación privada hay en una ese enorme empleo. cantidad de Y si empleo bien de el ese- Estado de- no tiene tanta plata como para pagarlo, tampoco para andar generando Hay una enorme desempleados. cantidad de desempleo encubierto justamente a través del empleo público. Perdón, ¿puedo? Sí. una Por opinión? supuesto, sí. Diciendo lo que- a ver, yo no le tengo miedo a la palabra privatizar. Yo lo que digo es que hay que hacer un análisis y vos tenés que decir, por ejemplo, estas hay que cerrarlas directamente, ¿no? Porque no te la va a comprar nadie. Me parece perfecto. ¿Sí? Otras habrá que privatizarlas y otras habrá que hacerlas eficientes. Es decir, no creo que para toda la cantidad haya que hacer lo mismo. Sí. Ahora, claramente, vos lo que tenés que hacer es eso, tenés que modificar las leyes laborales para que la gente pueda dar empleo y pasar a un periodo de prueba que vaya 1 año, a 2 años, para que Sí. la gente pueda generar. Hay que bajarle impuestos a las pymes. Es todo un paquete de medidas. Si vos solamente privatizás empresas, cerrás empresas y dejás a la gente en la calle, es un problema. Sí. ¿Sí? Tenés que capacitar, a ver, con la misma lógica con la que se hizo este censo, donde dijeron, bueno, estábamos pagando 160.000 planes que no sabemos ni a quién se los pagábamos, ni a dónde íbamos. De los potenciar trabajo. decís. Claro, nadie dijo nada. ¿Dónde está esa plata que se pagó durante años? Era un salario de subsistencia, No Alejandro. importa, Son sí, pero por 30.000 pesos pará, ahora. por Está 100, bien, digo, por yo, que se 160.000, hagan por auditoría. 12 meses, por tantos años, es un montón de plata. Pero no es un montón de plata, pero no es Lo que yo digo significativo que con para el esa- problema Andrés, que tiene con la esa Argentina. lógica, vos tenés que, y no es difícil porque tenés la cantidad de gente en el Estado para hacerlo, decir, bueno, a ver, venga, usted está cobrando esto, ¿usted qué sabe hacer? Nada. Bueno, si no sabe hacer nada, vamos a ver qué le enseñamos a hacer. Yo era plomero, ¿sí? Bueno, entonces vamos a capacitarlo, Está bien. lo haces con el gremio, que le da las... no me sale la palabra ahora. Herramientas. No, es... bueno, Paritarias. ¿qué? no, es la... La capacitación No, le la da. capacitación que te da vos, bueno, no me sale. No importa, la palabra. dale.
para vos decir, bueno, yo tengo estos conocimientos y los puedo aplicar acá. Sí. Vos tenés que generar empleo. Sí. O sea, si vos no achicás el Estado, no reducís el déficit, no cambiás las leyes laborales, no bajás los impuestos y no generás empleo, y bueno, todo eso es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, Sergio. Eso es justamente un programa económico. Un problema, bueno, si yo no me quiero meter ahí, yo no, No, soy pero economista. justamente una visión sistémica. Sobre el tópico déficit Dale. y el tema de privatización. Primero todo, me parece sano el contraste respecto de lo que fue la propuesta de Juntos por el Cambio en 2015, donde era una propuesta mucho más lavada, sin sincerar algunas cuestiones ideológicas de fondo. Nada de lo que tengas va a ser perdido, mantenemos el fútbol gratuito. Revolución de la alegría, ¿no? A mí me parece sano porque, digo, es transparentar posiciones, que es un debate que se da en todo el mundo y eso es lo enriquecedor. Esto nos va a permitir debatir tamaño del Estado por un lado, sistema tributario, cómo financiamos ese tamaño del Estado. Y ahí, la verdad que en el mundo hay diversos modelos. Cuando uno ve en comparado, hay modelos que son más estatistas, otros menos. El Reino Unido, la BBC. Y bueno, es un canal bancado por el sector, no da superávit, da déficit. Entonces, me parece que ahí la sociedad va a poder poner su voto en la propuesta electoral que mejor considere. Bien. Tenemos encuesta, la seguimos después del corte, porque está picantito, está interesante. Blanco Fernández, pay attention, No la por vi, favor. a ver, ¿de qué La se trata? cuestión habitacional es cada vez más compleja ¿Verdad? en el país por la falta de créditos para comprar y la dificultad para alquilar. Y hay una variable que te agrego yo, que es que está dolarizado parte del mercado, porque el tema del turismo no es gratuito en ese sentido. ¿Y vos en dónde estás viviendo? En mi propia casa, alquilando con contrato, alquilando sin contrato, Epa. la casita de mis viejos, como dice el tango. Contesta vos. Yo alquilando con contrato. Muy bien. Me parece que estamos en la misma. Estamos, mira, en mi propia casa, que de propietarios, que son la mayoría de nuestros televidentes, tendríamos que pasar la gorra. Ahí está, mira, 40%. Y no quieren poner un mango, ya que tienen todo propiedad, para que yo Bien. pueda salir de esta ¿Por qué condición tienen que lamentable pensar en en la que vos? estoy. ¿Qué sé yo? No sé, se me ocurrió recién. Digo. Bueno, vamos a un corte brevísimo y ya venimos. En la víspera de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, que va a dar un discurso mañana por la tarde en 6 de la Vietnam. tarde, dijiste. 6 de la tarde en Río Negro, que es la misma hora que en Ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Es el mismo uso horario con H, sí. Así que a las 6 de la tarde vamos a escuchar un saludo enorme a los rionegrinos, a Martín Soria, el ministro de Justicia, que es rionegrino. Al mismo tiempo decía lo siguiente sobre la condena de Cristina. Podrá tener cientos de páginas, pero lo que realmente fundamenta la sentencia en este caso de realidad de estos jueces de los abrojos, ¿no? Es la campaña presidencial de este año 2023 y la necesidad del Partido Judicial de inhabilitar políticamente, de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner en este año de elecciones. La condena, como todos sabemos, nació muerta. La condena nació muerta, decía el ministro de Justicia, pero no tanto, porque después de la condena, la vicepresidenta dijo, ¿saben qué? Yo me corro para que no especulen con que voy por lo fuero, como candidata a senadora o a lo que sea, no voy a ser candidata. Entonces, algún efecto tuvo. Sin embargo, sin que cambie el esquema, la situación a partir de la condena, en el cristinismo, en la cámpora, están diciendo que sea candidata, rompamos la proscripción con ella candidata. Hay como una contradicción ahí y en algún punto sí, porque si estaba proscripta y se bajó... Se puede romper, no cambió nada, o sea, es más, lo único que se conocieron fueron los fundamentos, que en realidad Sí. permiten la apelación, con lo cual deja en un estado de incertidumbre ese fallo, con lo cual, ¿cómo puede ser candidata si está proscripta y si, Sí. y si puede ser tentada a hacerlo? Entonces tampoco está impedida de postularse. Es cierto, ¿sería la primera vez que se contradice un líder político en la Argentina? Por supuesto que no, así que podría jugarla tranquilamente. Vamos a escuchar al ministro del Interior, Guado de Pedro, decía lo siguiente. Anda por El ahí, ministro Guado. del Interior, lo tenemos a Guado, ahí está, a ver qué decía. Para mí, uno de los desafíos que tenemos es ese, es volver a unir al peronismo con el campo. Para nosotros, Gato, no hay federalismo, no hay arraigo si al sector agropecuario no le va bien.
Vamos a escuchar al ministro del Interior hablando esta vez sobre Cristina. ¿Qué decía Guado? A ver. El nivel de putrefacción, el nivel de promiscuidad que hay en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial para toda la Argentina, para toda la sociedad. Ahí estaba el ministro del Interior, que tuvo jugadas bastante autónomas en el último tiempo que generaron algún que otro ruido interno. ¿Son autónomas? Es una buena pregunta, no lo sabemos del todo, yo creo que no, por supuesto, no sé si está todo recontra mega calculado, pero la verdad que la reunión del ministro del Interior con Rendo en Expo Agro claramente hizo ruido dentro del kirchnerismo. Recordemos a la vicepresidenta hablando, ¿qué decía? De Mañeto. Como mascota de Mañeto. Mascota no de voy Mañeto. a ser mascota bueno, de Mañeto. Rendo trabaja con Mañeto, y estaba el ministro del Interior ahí sonriente. Pero también están en el directorio de Telecom. Bien, bueno, pero eso en todo caso no lo eligieron tanto. O no le sacan tantas fotos. También es cierto. Bien, Alejandro Finocchiaro, vos sos un dirigente político, ¿qué crees que va a suceder mañana? ¿Qué crees que está pensando la vicepresidenta? ¿Cómo analizás un poquito al espacio Frente de Todos? A ver, lo que va a decir mañana no lo sé. Cristina es una persona que muchas veces es muy indescifrable, ¿no es cierto? Sí. En primer lugar, sí aclararle a la gente que, primero, no está proscripta porque la palabra proscripción no tiene nada que ver con lo que dicen. ¿Sí? Buscan en el diccionario, la palabra proscripción es otra cosa. Sí. Lo que la sentencia dice es inhabilitación para para ejercer cargos públicos. Pero no está firme, con lo cual, el 24 de junio, el día que cierran las listas, Cristina Fernández se puede presentar, tiene todavía un montón de apelaciones que pueden llegar a tardar 3, 4, 5 años, ¿no? Ahora, yo creo que Cristina tiene una frustración muy grande en esto, porque después de 20 años de kirchnerismo no ha podido tener un sucesor. ¿Sí? Ha elegido a Alberto Fernández en el 2019, le salió pésimo. Sí. Pero de su propio riñón, digamos, de los chicos de la Cámpora, los pibes para la liberación, etcétera, tampoco ha podido sacar un sucesor que está claro. Entonces, finalmente, ¿con quién tiene que negociar? Con Massa, que decía que la quería meter presa, y que quería meter preso a la Unión de la Cámpora. Porque Cristina no se olvida nunca, ¿eh? Yo a veces hasta... De hecho, había una canción del otro lado que decía, todos los traidores se van plin, con plin, Massa. plin, plin, dale, sí. Bueno, y de hecho, yo tengo la teoría, ¿no?, de que Cristina por eso lo eligió Alberto. A ver. Para vengarse. ¿Cómo es eso? Es Shakespeare ya esto, Alejandro. Sí. Yo creo que en una mente como la de Cristina tranquilamente puede caber la idea, porque ella tenía muchos otros dirigentes, ¿sí? En ese momento nuestro gobierno no medía bien, ella tenía un 30% más o menos, de pie asegurado, no le alcanzaba para ganar, con que hubiese designado a cualquier otro dirigente del peronismo, posiblemente hubiesen ganado lo mismo. Igual claramente no es se que la Alberto ve, era Churchill, ¿no? Perdón, no se la ve disfrutando en plan venganza. La verdad que no. Y yo no sé si en la soledad no disfruta de verlo a Alberto como lo ve, ¿no? Yo creo que está frustrada, Alejandro. Me parece que ve que es un gobierno que no puede nada, no la veo muy feliz. De nuevo, es una teoría mía. Sí. Esto no quiere decir que sea verdad. Bien. Digamos, esto es un hecho opinable. Sí, está claro. Lo que sí es concreto que Cristina puede ser candidata, que Cristina está absolutamente habilitada, que no hay ningún tipo de proscripción. Y además, un dato que nadie dice, esta causa empezó durante el gobierno de Cristina y se cierra durante otro gobierno de Cristina, y los 3 jueces que la juzgan los designó ella. La causa de la asociación ilícita contra Néstor y Cristina la empieza Lilita Carrión en el 2008. Pero la denuncia de vialidad que lleva a juicio la impulsa Javier Iguacel en su rol de director de vialidad durante el gobierno de Macri. Sí, pero no te olvides... Pero es la denuncia del 2016. La causa del 2008, bueno, fue y vino, se desmembró. De hecho, es uno de los argumentos que plantea la defensa, diciendo que en algún momento Ercolini la mandó al sur. Pero ahora se va a volver a revisar eso, digamos... Y lo que sí es un dato de la realidad irrebatible es que estos 3 jueces no lo nombró Macri. Ni lo nombró Duhalde, ni Menem, ni Alfonsín. Son 3 jueces que designó ella.
Correcto. ¿sí? Es decir... Sí, lo cual relativiza un poco este dato que a veces se da como son jueces nombrados por tal, como si le respondieran con joystick, digamos. Me parece que eso no es así en este caso y en muchos otros. No, pero esto tiene que ver con el argumento de ellos, no con el nuestro. Bien. ¿Sí? Que dice, bueno, esto es el lawfare, entonces hay una conspiración mundial. Son jueces que designó ella. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le va a echar la culpa de esto? Está bien. Ricardo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves a Cristina? ¿Qué está pensando? ¿Qué crees que va a suceder? Yo creo que es una esfinge indescifrable, enigmática, que debe tener algunas jugadas pensadas. Creo que en eso sería una gran ajedrecista porque es muy difícil interpretar cuál es su jugada, pero creo que las jugadas de ella son las que más descolocan al adversario. Sí, ese es básicamente su objetivo, descolocar al adversario. No necesariamente es la mejor jugada. Sí. Está bien lo que decís. Ahora, ella ya planteó su mejor jugada estratégica al poner a Alberto Fernández. ¿Cuánto margen de sorpresa pueda tener esa jugada estratégica que vos estás avisorando que va a suceder? El tema es cuánta credibilidad aún tiene dentro de todo el peronismo para hacer otra jugada de ese tipo. Y yo creo que no es que está frustrada porque no surgieron cuadros de reemplazo. No permitió tampoco que surgieran cuadros de reemplazo. Eso es un gran error político. Es decir, dejar tierra arrasada atrás de ella, que no surja nadie. Bueno, pasa que ahora... los líderes se construyen cuando hacen frente al que está ocupando el lugar de poder. O sea, a Menem le competía Duhalde, le competían gobernadores. También surgieron otros personajes, siempre surgen otros personajes, pero un liderazgo, como vamos a decir, tóxico, como se dice ahora, no permite que surja nadie a su alrededor. Pero lo que dice Patricia es que nadie del peronismo, por ejemplo, ortodoxo, le dio la nafta para enfrentar. Porque muchos hubo algunas voces que parecieron amenazar, pero nunca nadie llegó efectivamente a cuestionar, a poder poner en jaque a ser exitoso en esa jugada, digamos, en esa rebeldía. Eso no sucedió durante el ciclo kirchnerista. La verdad que yo no recuerdo a nadie que la haya enfrentado. Bueno, sí. Bueno, pero qué sé yo, un Schiaretti se le levantó un poquito, pero nunca llegó a engordarse como para poder hacer Te digo a alguien más que dentro del peronismo, que formó parte claramente de su gobierno, Felipe Solá. Felipe Solá compitió en las legislativas de 2019, en tándem ahí con Mauricio Macri, venía del riñón del kirchnerismo. Bueno, fue exitoso en ese momento, después se dimitió. ¿Quiénes le dijeron que no a Cristina? Randazzo, que se fue, Massa, que se fue y quebró en todo caso un proyecto de reelección, pero todos fue porque se fueron, no porque se quedaron adentro compitiendo. Y en algún caso se fueron y volvieron, ¿no? Claro. Caso Alberto Fernández y caso Sergio Massa. Chousa, vos además de economista, sos dirigente no, pero te gusta la política. Sí. ¿Cómo lo ves? Creo que incluso no es algo muy distinto de lo que le pasa a Juntos por el Cambio, ¿no? A ver. Claro, el liderazgo de Mauricio Macri, no sé si le alcanza por sí mismo, pero sí tiene capacidad de veto, sí tiene capacidad de impugnación. Yo creo que si Mauricio Macri en esta elección a determinado candidato le baja el pulgar, bueno, posiblemente vea muy dañada su competitividad. Está bien, pero hay algunos que quieren matar al padre, o sea, hay algunos que quieren, no sé si les va a salir, claro, pero si, por lo menos hicieron frente, como decíamos en el gobierno Cristina, no hubo tantos que quisieron darle batalla cara a cara. ¿Pero quién le hizo frente explícitamente a Mauricio Macri? Y Horacio Rodríguez Larreta. Todos de pie juntillas, yendo a Cumelén. Es que nunca se rompió, es que es una coalición que aún en el llano, por fuera del poder, nunca se rompió. Tienen tensiones evidentes por todos los costados, pero nunca rompieron. En caso me parece que expresa que la sociedad argentina y el sistema político en general tiene cierto rasgo de hiperpresidencialismo y de liderazgos carismáticos muy fuertes que les cuesta mucho transferir, les cuesta mucho generar una sucesión. Y eso, bueno, es propio también de nuestro sistema político, ¿no? Sí. Yo creo que hay una diferencia ahí, ¿no? La verdad es que Mauricio es una persona que permitió y promovió que surgieran liderazgos. Horacio, María Eugenia, Patricia, que no venía de reunión, pero Mauricio le dio el lugar. Nosotros hoy tenemos 4 o 5 personas que quieren ser candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, todos buenos y competitivos. A mí me gusta Cristian, pero puede ser otro, digo. Entonces, ahora, también es verdad lo que decís vos, Pato, desde la más
desde la antigüedad más remota, está el tema de matar al padre, ¿no? En algún momento eso pasa, digamos, una teoría psicológica, pero yo no sé si, por ejemplo, en el caso de Mauricio, hay que matar al padre. Porque él está, al revés, alentando que todo el mundo compita. Sí, yo lo que veo en Macri es que por momentos mata al hijo, porque esa zancadilla que le hace permanentemente a Larreta, después de haber tenido una relación tan estrecha, porque fueron 8 años en donde el actual alcalde fue jefe de gabinete de Macri, y de hecho era la mano derecha, muy ejecutivo, tenían confianza, relaciones, códigos compartidos políticos, económicos, culturales, de todo tipo. Después vinieron otros 8 años también de relación muy estrecha y ahora lanza su campaña y el mismo día Mauricio Macri va a visitar a las oficinas de María Eugenia Vidal, que también se está lanzando. Digo, no es inocente eso. No, y después apoyó a Horacio también, porque Sí. un tuit no le parecía muy bien, lo recibió. Diciéndome Bueno, que compita, ¿no? Me parece muy ¿Puedo bien. seguir Bueno, en el bueno. ámbito psicológico? Sí. Bueno, no fue nada distinto a lo que hizo el padre con él. Bueno, tal vez, es posible. Bueno, es interesante, es interesante. Franco Macri claramente tenía una relación tensa ahí con dejarlo que juegue y al mismo tiempo que no rompa el lazo. Yo ahí no lo conocía, Franco. Sí. Así que, Pero Bueno, vos, nosotros tampoco. vos ves a un Mauricio Macri completamente prescindente, que no va a tomar partido por nadie, o que en algún momento, al final de la curva, va a decir, mi candidato es tal o cual. no lo sé, pero a ver, en primer lugar creo que Mauricio, como cualquier otro dirigente político, como cualquier argentino, puede tener aspiraciones a querer ser, ¿sí? Y en todo caso, Horacio ya ha avisado y Patricia han avisado que ellos igual van a competir, Sí. ¿sí? Y van a competir contra Mauricio. Entonces, a ver, acá hay algo que es verdad que la época electoral genera tensiones hacia adentro de los espacios políticos y hacia afuera. Pero también es verdad que muchos periodistas me dicen, bueno, pero ustedes, que está Patricia, que está María Eugenia, que está Horacio, que posiblemente Mauricio, que en la provincia, que acá. La verdad es que no hay nada mejor que un espacio político tenga una gran oferta electoral dentro de los mismos valores, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, yo haría las cosas de esta manera, yo las haría de esta otra. A mí me parece un activo. Y si eso termina en un acuerdo, está bien. Pero si termina en una elección interna, en una PASO, también está bien. ¿Qué más democrático decir, bueno, yo quiero ser, vos también? Compitamos, que la gente elija, y está bárbaro. Eso, por supuesto, que en la PASO puede haber rispideces, y es natural. Pero a mí me parece que es muy bueno que un espacio político, y no conté a la Unión Cívica Radical, por Sí. ejemplo, que también Miguel Ángel Pichetto, que también ha manifestado su intención Sí. de ser. Entonces, está bien, por supuesto que al final de la carrera No van a ser no tantos. llegan tantos, Y no. ¿sí? Pero yo creo que está muy bueno que se generen. Bien. Ricardo, me interesa tu mirada, pero bancame un cachito, vamos un corte brevísimo, ya venimos. Es un gran compañero, decía Cerruti, queriendo significar lo contrario, está claro, pero haciéndole ore a la controversia, está claro que le van a marcar la cancha desde el camporismo, sobre todo yo diría puntualmente Cuervo Larroque, pero en términos generales la cámpora quiere que Alberto Fernández se baje y se baje cuanto antes, que no siga especulando al mismo tiempo. Ricardo, quedó pendiente lo de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves esa relación tan complicada en donde hay tantos candidatos al mismo tiempo, como decía Alejandro? Me parece sumamente positivo que haya muchos candidatos. Recordemos las primarias en Estados Unidos, el Partido Demócrata arrancó con 20 precandidatos, hasta que finalmente quedó Biden, ¿no? Pero es un proceso de selección bastante fuerte. Sí, bastante distinto el proceso de Estados Unidos al nuestro. Totalmente, ¿no? totalmente, Sí. porque Eso es además una es a lo rosca largo de de los todo un afiliados, digo, no. Además es a lo largo de todo un año, las Sí. primarias, no es un solo día, es decir, es bastante complejo, pero es muy agotador. A mí me parece muy positivo eso. Y me parece positivo que Juntos por el Cambio haya durado en estos 4 años. Es decir, porque uno hubiera previsto, bueno, cambiemos, terminó en 2019, se disuelve, cada uno por su lado, porque en realidad era una alianza electoral, no era una coalición de gobierno, no funcionaba como una coalición de gobierno. Bueno, creo que eso fue positivo, que continuara abroquelada pese a todo y con sus diferentes tradiciones y demás. Eso me parece sumamente positivo y estamos yendo a un esquema de
gobiernos de formación de coaliciones. Es decir, hoy ningún partido solo en solitario puede gobernar. Interesante. Chousa, ¿vos ves planes económicos tanto en el oficialismo como en la oposición? ¿Vos ves algo distintivo? Decís, bueno, no, la Reta la tiene clara, va a jugar esta, le puede salir bien o mal, pero la tiene. Patricia Bullrich lo mismo. Incluso en el gobierno hay sectores que vos decís, sí, estos van más mercado internista, o es hacer lo que se pueda. Me parece, Andrés, que hay una valoración compartida de que de esta situación se sale con un programa. Todavía ahí falta hacer un doble clic, falta afinar en las características, sobre todo por el lado de la oposición, donde hay una variedad muy amplia. Desde Martín Tetaz diciendo que le gustaría ir a un esquema de realización, ¿no?, de fijación del peso con el real, hasta otros esquemas como el de Carlos Melconian, que plantea, bueno, esto va a durar varios años, va a ser un proceso de convergencia muy gradual y de a poquito hay que recrear la confianza. Dentro del oficialismo se ve muy poco, la realidad es que los candidatos me parece que primero están en una cuestión más intestina, ¿no?, de tener una definición de quién va a ser y quién no, y en materia económica me parece que el lineamiento es no hablemos, porque definitivamente es hablar de economía para el gobierno hoy es descapitalizarse. Claro. Pero volviendo a la cuestión del programa, ahí entra la cuestión, ¿no?, lo que decía Alejandro del sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es muy interesante eso de cara a 2024. La sociedad argentina viene de 5 años o de pérdida. Los mejores años fueron de empate de poder adquisitivo, claro, y los que no fueron de pérdida directamente. Entonces, bueno, ¿cómo se va a procesar esa primera instancia del próximo gobierno, que va a tener que ir a un programa de estabilización? Y hay algunos economistas que son optimistas de que los programas de estabilización son expansivos, generan más actividad y más empleo solamente por el hecho de que salís del desquicio inflacionario. Y hay otros que creemos que tranquilamente puede ser recesivo y tener costos también en términos de empleo. Así que ese debate me parece que cuanto más ustedes como periodistas pueden pinchar a los candidatos para decirle, bueno, haceme doble clic, si me decís que tenés que ir a un programa integral, macroeconómico, bla, 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 bueno, ¿cómo se va a componer? Me parece muy sano. Y esa vieja antinomia entre el mercado internismo y un país más liberal, ¿eso existe? ¿Vos lo ves? ¿Ahora hay algo de eso en pugna o está más híbrido? 100% híbrido, lo ves en esta misma administración con los virajes ideológicos que se han convalidado, ¿no? Claro. Hoy algunos de los instrumentos que está aplicando Massa para mínimamente estabilizar hubieran sido totalmente pecaminosos hace 1 año y medio atrás, donde, bueno, se objetaban del anterior ministro otro tipo de cuestiones un poco más de paladar negro, ¿no? Claro. Yo creo que hay más pragmatismo hoy, atendiendo a que la situación económica de Argentina es realmente crítica y tenés que salir de ciertos dogmas. Bien, Alejandro, metámonos en esas diferencias más de fondo, digo, ya no solamente lo superficial, de estilo, la disputa de poder, que claramente existe y es legítima, pero ¿cuáles son las diferencias, pongamos, entre Patricia y Larreta, que me parece que son los dos candidatos más firmes? A ver, yo creo que la diferencia más importante tiene que ver con de qué manera se hace y con qué rapidez se hacen los cambios. Yo soy partidario de que Argentina necesita un gran shock de confianza de entrada. Sí, es decir, vos le tenés que mostrar a la sociedad que estás dispuesto a hacer esto. Y además, digamos, esto es como cuando un paciente tiene un tumor. ¿Viste? Vos empiezas... Comparaciones médicas. Bueno, entonces no, a ver. Sí, porque aparte siempre son cuando tiene un tumor, nunca es que está más o menos bien, que tiene un poquito de colesterol alto. Estuvimos hablando de que uno de cada 2 pibes son pobres. Sí, es cierto. Volvamos, entonces te la concedo. Dale, tenemos un tumor. ¿Y olvídate, está bien, saquémoslo. Pero dale. Argentina hoy tiene la pobreza estructural que tiene un país africano subsahariano. Sí. Digo, no somos Nueva Zelanda, que tenemos un problemita, o España, que están totalmente alborotados porque tienen un poco más de inflación, ¿no? Entonces, vos tenés que hacer las cosas rápidamente y en todos los sentidos, y además la tenés que hacer en forma integral. Nuestros equipos están trabajando, no unos haciendo un plan económico, otros haciendo un plan educativo, otros trabajando en las empresas públicas, otros trabajando en un plan de salud. ¿Por qué? Porque lo que está pensando, lo que se está pensando para educación va a impactar en ese plan económico, lo que está pensando en salud va a impactar en ese plan económico, lo que se está pensando en las empresas públicas va a impactar. Entonces nosotros estamos armando un plan integral, ¿sí?, que yo creo que va a ser, que todos están pensando más o menos en lo mismo. Creo que la diferencia tiene que ver con si se aplica más gradualmente, como lo aplicamos nosotros en el 2015, en otro contexto, en un contexto donde la sociedad
claramente no aguantaba posiblemente un shock rápido. Pero si no la aguantaba entonces, ¿por qué la aguantaría porque no había ahora? conciencia. Hoy sí hay conciencia. Cuando vos caminás por la calle, la gente te dice que ya conoce lo que está pasando. Pero Alejandro, también, pero hay un montón de encuestas que sabés lo que te marcan. Ahí tenemos que ir al ejemplo médico, Andrés. Sí. Ahora no tenés un tumorcito en el dedo, ahora tenés un tumor que te está por llegar al corazón. Pero, entonces, si no lo cortás, no va a pasar. Siguiendo con lo médico, hay cosas peores que el tumor, digamos, que directamente te dé un bobazo. Ay, chicos. Hoy, para particularizar. Hay cosas peores que el tumor. Nos pusimos muy escatológicos, ¿no? Pero, ya no. Tremendo. Enfocando en la cuestión económica, hoy referentes como Luciano Laspina, como Hernán Lacunza, ya están matizando el hecho de que, por ejemplo, en el mercado cambiario, uno de los temas claves en materia económica, que vas a hacer el 11 de diciembre con el cepo, y ya están diciendo, bueno, tal vez toma su tiempo, la salida no es un esquema como el del 17 de diciembre de 2015, donde, bueno, liberalizaste. Entonces, ojo, porque me parece que los diagnósticos dentro de Juntos por el Cambio ya no son tan de terapia de shock. Sí. Pero cuando yo hablo de terapia de shock, no hablo solamente en materia económica. Vos tenés que dar pruebas de una fortaleza, de una firmeza política, el 10 de diciembre mismo. El 10 de diciembre hay que mandar ley de reforma laboral, hay que mandar baja de impuestos para las pymes, tenés que mandar reforma del Código Penal, un régimen penal juvenil. Tenemos que aprobar el proyecto que presentamos con Cristian y con María Eugenia para que la educación sea considerada servicio estratégico esencial y tenga que haber clase aún en los días de huelga. ¿Sí? Todos proyectos polémicos. Sí, pero a ver, es que no puedes decir, bueno, este año lo vamos a dedicar al proyecto de servicio estratégico esencial, el año que viene capaz que el de las pymes. No, hay que entrar con todo. ¿Sí? Hay que entrar con todo y rápidamente. Y esta vez, a diferencia del 2015, que no es menor, nosotros vamos a estar a 4 o 5 diputados de tener una mayoría. Cuando Mauricio asumió, para aprobar una ley había que ir a buscar afuera de Juntos por el Cambio 60 diputados. Y en general lo conseguían, hay que decir también. No, sí, pero lo conseguías al costo de que la ley que vos mandabas terminaba quedando en un 20% de lo que habías mandado. A mí me interesa algo. El pacto fiscal no fue el que había mandado Mauricio. A mí me interesa algo que decías respecto a ahora hay conciencia, respecto a que es necesario un sacrificio. Puede ser, ahora también es cierto que muchas encuestas te marcan que hay una mayoría de gente que dice sí, hay que ajustar, está bien, atémonos, abrochémonos el cinturón. Y cuando vos desgranás y le decís, ok, te voy a tocar a vos algún subsidio a la clase media, no, de ninguna manera. Te toco a vos el potenciar trabajo, no, de ninguna manera, es un derecho adquirido. Viste, hay necesidad de ajustar. En el aire lo compramos todo. Cuando te aprieta a vos el zapato, me parece que es distinto. Es que, de nuevo, no puede haber una reducción del déficit fiscal si no hay un programa para generar trabajo, un programa para que baje la inflación, un programa, es decir, para alivianar el costo impositivo y tributario de las pymes, digo. O sea, no podés, porque entonces sí, ahí sos un carnicero. Sí, volviendo de nuevo. No, vos tenés que ver cómo lo hacemos y se regenera el miembro y se cura. Bueno, fíjate que sobre esto que decía Andrés, qué interesante que es la nota de Federico Sturzenegger, tan polémica, ¿no?, de este fin de semana, donde él se metía con la cuestión de privilegios. Bueno, ¿qué va a pasar cuando eventualmente queramos tocar algún privilegio del sector privado, corporativo? Y ahí marcaba cierto escepticismo, que es en cierta instancia lo que dice Macri con la mía no. Con la mía no, todos validamos el ajuste en lo abstracto. Mire, les voy a contar una anécdota con respecto al sector empresario argentino, ¿sí? Y se los dice alguien que es liberal, alguien que apoya a la empresa, que apoya a la Orígenes en la UCD, sí, lo contamos de paso. Dale. Mira, todo lo que yo fui o hice en mi vida está en mi currículum. Sí, claro. ¿Sí? Mira, había un gran poeta norteamericano que decía que imbéciles aquellos que olvidan a sus amores o a sus héroes. Bueno, yo no olvidé a ninguno. Bien. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés que hacer es directamente ir al nudo del problema, ¿sí? Y el nudo del problema es el gasto público. Y tenés que trabajar, ¿sí?, en generar las condiciones para poder bajar el gasto público. Pero contanos el chimento del empresario. Claro. El chimento del empresario es Reuní a un grupo empresario, sí. ¿sí? Me vinieron a ver, me pidieron una reunión, yo era ministro de Educación. No, porque estamos recibiendo la mano de obra y que esto y que el otro y necesitamos gente más capacitada. Perfecto. ¿Y cómo hay que hacer? Pongan plata, les dije. Sí. Entonces me miraron y le dije,
pero no pongan plata en el Estado, porque cuando ustedes ponen un peso en el Estado, hace toda una vuelta y llega a 30 centavos. Sí. No. Organicemos un esquema de becas, ¿sí? Que las van a manejar ustedes. ¿Yo qué les proveo? Yo les proveo el material a los alumnos. Yo me encargo de seleccionar a los jurados, me encargo de hacer todo eso. Ahora, ustedes lo becan, ustedes tienen trato y ustedes depositan en una cuenta de ¿Y ¿sí? la pusieron? Una sola cámara, Bien. la de la construcción. Una sola. Significativo. ¿Sí? Bien. Lo demás, cuando dije hay que poner, se fueron. Se las tomaron. Alejandro, Ricardo, Chousa, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Muy rico el debate. Vamos un corte brevísimo y ya venimos.